Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, desde aquí, desde el Teatro Bolshoi, vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de los mejores bailarines contemporáneos, Nikolai Tsiskaridze. Nikolai Tsiskaridze, artista ruso de ballet, galán del Teatro Bolshoi y artista popular de Rusia, nació el 31 de diciembre de 1973. En 1984 ingresó en la Escuela de Coreografía de Tbilisi y en 1987 continuó sus estudios en la Escuela Académica de Coreografía de Moscú. En 1992, justo después de terminar la escuela, Tsiskaridze fue admitido en el conjunto del Teatro Bolshoi por invitación de Grigorovich. Poco antes de eso, se dio a conocer en el programa de beneficencia internacional Nuevos Nombres, que distinguía a los talentos jóvenes más sobresalientes de todos los tipos de arte. Mientras trabajaba en el teatro, Nikolai Tsiskaridze continuó sus estudios en el Instituto Estatal de Coreografía de Moscú, en el que se graduó en la especialidad de artista de ballet pedagogo. En el Teatro Bolshoi, como suelen hacer todos los artistas nuevos, al principio Nikolai Tsiskaridze bailó casi todo el repertorio del ballet y después empezó a interpretar papeles no muy importantes, pero bastante difíciles. Poco después le empezaron a confiar los papeles más importantes en todos los espectáculos principales del repertorio clásico, en El Lago de los Cisnes, El Cascanueces y La Bella Durmiente, entre otros, así como en los ballets contemporáneos. En la actualidad es galán del Teatro Bolshoi y profesor de la Cátedra de Ballet Clásico Masculino y de Ballet Clásico en Dúo en la Academia Estatal de Coreografía de Moscú. Nikolai, muy buenos días. Permíteme darte las gracias. Hablar contigo es un gran honor y un enorme placer. Gracias. Volviste hace muy poco de una puesta de las temporadas rusas que se realizó con motivo de la celebración del año de Francia en Rusia, de Rusia en Francia. ¿Cómo ha salido todo? Fueron los artistas, los pintores rusos quienes inventaron estos ballets. Eran rusos no por su nacionalidad, sino por su educación en la cultura rusa. Esto es muy diferente de todo el mundo occidental. Por eso, cuando lo empezaron a representar los artistas rusos crecidos aquí, en esta cultura, todo tomó un cariz diferente. A pesar de las interpretaciones más virtuosas de mis colegas, a los que respeto y quiero muchísimo, de todos modos, todos estos ballets se tornan mucho más interesantes aquí. Es muy importante que en todos estos espectáculos esté presente el alma, porque la música es tan viva, la imagen creada por los artistas tan vistosa y tan pintoresca que no se puede hacer sin este cierto sabor. Es imposible enseñarlo. Hay que crecer con esto. ¿En qué aspectos concretos se manifiesta esta diferencia? Pues sabe, hay mucha diferencia. En general, el teatro ruso de aquel periodo, de principios del siglo XX, tuvo un gran desarrollo, muy fuerte después de la aparición del teatro de Stanislavski, después de la aparición de este sistema del teatro realista. Los teatros imperiales también se vieron obligados a repetir esta tendencia. Tenían que orientarse porque esto tuvo mucho éxito. Era un teatro privado y el ballet ruso no podía quedarse aparte. También vivía bajo esta influencia. Y sabe, en todo el arte ruso hay una cosa muy importante. Hay una lógica. Es decir, que si las personas se colocan en fila en diagonal, no es casual, significa algo. Si van corriendo hacia una parte y giran, esto significa otra. El arte occidental, todo en total, está basado en, es decir, tiene un juego de movimientos para realizar, después a eso le sigue otro juego de movimientos, y parece como si el espectador tuviera que estar reflexionando continuamente. En Rusia no tiene que pensar nada. Vienen al teatro a experimentar placer. No tienen que reflexionar sobre nada. Ya todo tiene que estar preparado. Es muy importante. En Rusia es muy importante un estilo serio. Por ejemplo, no se ve que manoteen así en el escenario. Sin embargo,
Los bailes folclóricos son al contrario, impetuosos. Pues, digamos, en Inglaterra todos agitan las manos y unos a otros. Es imposible entender por la forma de bailar quién de ellos es el conde y quién es el campesino. Esto la gente no lo cuida, no lo tienen allí y no entienden el sabor de esto. ¿Cómo podemos comparar las temporadas rusas de aquel entonces, de Diaghilev, y las de ahora, desde el punto de vista de los objetivos? Pues en aquel entonces esto fue un estallido. La interpretación. Porque la gente no se imaginaba que esto existía, no lo sabía. Y otra cosa interesante es que si ahora que contamos con la presencia de Internet, de la televisión, créame, en diferentes rincones de Europa, ya no hablo de América, sino de Europa, la gente está segura de que por nuestras calles andan osos y que aquí hay un ambiente muy criminal. Hoy, entienda, hoy, cuando uno puede subir a un avión y en 2 o 3 horas llegar a Rusia y ver al menos la capital, pues en aquel entonces el concepto de Rusia que tenía era que la gente llevaba esos gorros caucasianos de piel, capotes de fieltro, abrigos de piel, y aquí no hay nada de eso. Y en cuanto a esto, ¿sabe? Pues digamos que me encantan los museos, y allá donde he estado, no importa en qué país estuviera, he recorrido todos los palacios y todo lo que se podía visitar. Y estando en los sitios más lujosos posibles en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra, hasta en los países donde la monarquía hasta ahora es vigente, le diré una cosa. Hasta hoy en día no hay palacios que fueran más lujosos y más ricos que los rusos, aún después de haber sido robados y quemados por los fascistas. No los hay. Ni por el volumen, ni por el gusto, ni por la combinación de colores, ni por la cantidad de oro y de los adornos. Nada en el mundo puede ser comparado con este estilo ruso. ¿Cómo explicarle? Hasta me siento orgulloso de todo este esplendor. Porque, ¿sabe? Aquí vivían tales personas que entendían. Si hasta ahora sufrimos igual que hace 150 o 200 años, la dilapidación de fondos públicos, aquí se roba sin cesar. Las carreteras son siempre muy malas, pero todo lo que se refiere a esta vida bella de lujo sigue siendo lujosa. Y entonces, cuando llevaron todo esto allí, la gente se quedó pasmada, porque de una vez empezó el florecimiento de la música en Francia. Desde este día empezó algo completamente diferente. Empezó el florecimiento artístico, porque todos los pintores empezaron a crear bajo esta inspiración. Hay que decir que todos los diseñadores de alta costura de aquel momento lo reflejaron en sus obras creativas. Empezaron a crear colecciones al estilo Scheherazade, al estilo del pájaro de fuego, etcétera, etcétera. Por ejemplo, muchas casas de joyería tomaron esta idea de los bordados, haciéndolos ya en las joyas. Las temporadas de Diaghilev quizá fueran uno de los eventos más chic, lujosos y significativos en el arte mundial, según quizá la aparición del arte ruso en Occidente. Hoy es más que nada una costumbre. Hoy es una costumbre. Hoy es una costumbre. Hoy todos saben que si hablamos de ballet clásico somos los mejores. Hemos enseñado a bailar a todo el mundo, a todo el mundo. Una vez comenzadas las temporadas de Diaghilev, desde este mismo día Rusia enseñó a bailar a todo el mundo, sea en Buenos Aires, en Nueva York, en Cuba, en España, en Francia o Inglaterra. Por todas partes los rusos fundaron escuelas, por todas partes enseñaron, por todas partes todos los lazos llevan a la escuela rusa. Lo mismo, como digamos, toda la escuela de Hollywood, la escuela de Strahler, igualmente viene de la escuela de Stanislavski a través de Mikhail Chekhov, etcétera, etcétera. Los rusos enseñaron a bailar y cantar a todo el mundo. Yo lo siento, pero es así, desde el siglo XX. Y se dio así que durante 100 años prácticamente trabajamos contra nuestro propio país. ¿Sí? A todos les enseñamos lo que sabemos hacer. En muchos países lo conseguimos con éxito. En muchos países ahora esto se convirtió en su mérito nacional.
En Inglaterra consideran que el ballet es su arte nacional a pesar de que solo tenga 70 años. En Cuba tienen su ballet y lo consideran su ballet nacional, cubano, ¿entiende? Etcétera, etcétera. Por una parte todo es muy agradable y gracioso. Por otra parte, pues es un poco... Siempre me lo tomo con una sonrisa. Hablemos un poco del proyecto Los Reyes del Baile. Hablemos. A mí me da la sensación que, por un lado, este debe ser un desafío, por supuesto, porque participan los mejores bailarines solistas del mundo, y por otro lado tiene que ser un placer enorme, porque te permite mostrar todo tu potencial. El placer lo sentíamos cuando ensayábamos, cuando nos preparábamos. En aquel entonces era un placer muy grande porque cuando todo esto se organizaba nadie sabía cómo nos comportaríamos uno con otro, porque éramos 4 estrellas. Empezamos con 4 personas. Ángel Corella, un español, un inglés que es danés por su procedencia, Johan Coburg, pero representaba al ballet inglés. Yo representaba Rusia. Y Ethan Stiefel. Me parece que tiene raíces holandesas, pero es estadounidense de origen y representaba a Estados Unidos. Y cuando nos reunimos por primera vez, claro que todos nos observaban para ver cómo era todo. Y en realidad todo fue muy interesante, todo ocurrió muy rápidamente. Ángel y yo nos conocimos el primer día. Ocurrió así que Ethan se hizo muy amigo de Johan y yo siempre estaba con Ángel en los camerinos, pues y teníamos una relación muy bonita. No es que no hubiera competencia entre nosotros, es que cada uno se daba cuenta de su lado fuerte. Y digamos que juntos aparecíamos solamente al inicio del primer ballet que había sido pensado para todos nosotros, For Tour, de Christopher Wheeldon. Y al final hacíamos una salida, un bis, como un bonus para los espectadores. Cada uno salía y hacía su mejor exhibición de ballet clásico. Y aquí era muy importante. Todos entendían lo que cada uno hacía bien y se entendía enseguida, claro, que sería solamente yo el que daría el salto split en el aire, que Ángel haría esas vueltas dobles, que Johan haría otros movimientos y al final giraríamos en esta gran pirueta porque todos los que lo sabían hacer bien. Aquí no había ninguna desaveniencia. Luego, cuando ya hicimos el segundo programa, fue también interesante. Allí participaban chicos nuevos, también bailarines de escala mundial. Y todos entendían que los adultos, que eran las estrellas mayores, eran, Dios mío, José Carreña, un cubano, y yo resultábamos los más adultos por nuestra edad. Porque en el primer grupo éramos todos prácticamente de la misma edad. Y resultó que nosotros dos éramos los mayores. Y cuando organizamos el esquema de donde tenía que girar cada uno, nadie se preguntaba por qué en primera línea teníamos que estar José y yo. Es decir, que todos entendían que sí, que eran estrellas igual que nosotros, pero que tenían que estar detrás. Estas cosas no se compran. O sea, si se tiene ese respeto interiormente, entonces lo haces. Esto fue muy agradable. Son detalles, pero que dicen mucho del carácter. Como regla, todas estas discordias empiezan cuando las personas no se sienten aún reyes del ballet. Hacemos una pequeñísima pausa y ya estamos de vuelta. Y ahora sí, estamos de vuelta con Nikolai Tsiskaridze. Es que es precisamente el estímulo para mostrarse en todo esplendor, digamos. El estímulo, ¿sabe? Fue interesante. ¿En qué aspecto? En el primer acto bailamos todos juntos, pues en este caso sí, aquí todos. En el segundo acto cada uno bailaba por turno. Y en el tercer acto cada uno tenía su número.
y cada uno por su propia cuenta elegía lo que iba a hacer. Cada uno escogía al coreógrafo, porque tendría que ser un número exclusivo, destinado precisamente a cada bailarín. Y cuando hicimos el primer ensayo, donde cada uno presentaba su número, aquí todos ya miraban con mucho celo, porque cada uno quería mostrarse lo mejor posible, y había los que estaban descontentos con su número, y enseguida quedaba claro que este tendría más éxito y el otro un poco menos. Y en este momento los chicos, claro, se pusieron a pensar qué se podría inventar de nuevo. Es un desafío realmente. Sí, era un desafío peculiar. En realidad, el primer desafío fue cuando nos llamaron y ofrecieron participar en este proyecto, porque algunos no se arriesgaron, con la excusa de que tenían otros asuntos. No se arriesgaron. Es un momento difícil. Bueno, realmente me parece que en tales circunstancias se ven claramente las particularidades de cada uno. Sí. Y esto es una posibilidad para el público y para ustedes mismos. Pues, ¿sabe lo que era muy interesante? Cuando allí el espectáculo comenzaba, ponían la iluminación solamente de fondo, y cuando comenzábamos a movernos, se veían solamente los contornos de las figuras, no se veían todos los rostros. Y cuando se movían nuestras figuras, se podía ver enseguida, y lo vi varias veces, la superioridad de la escuela rusa. Todavía no hacíamos saltos, solamente empezábamos a movernos, las manos, la espalda, así como lo tengo yo estudiado. De todos estos grandes bailarines, ninguno lo hace así. No es que fuera yo tan particular, es el sistema en el que estudié y trabajé. Otra cosa es que algunos elementos del baile más contemporáneo, lo que hacen ahora los artistas occidentales es así. Nosotros, los rusos, simplemente nos quedamos inmóviles tratando de asimilarlo durante unas 3 semanas. Ellos están acostumbrados a bailar algunas cosas con mucha ligereza, sin esforzarse, y a nosotros nos han enseñado a esforzarnos al máximo. Y no hay que hacerlo, pues es muy difícil obligarse a sí mismo a no esforzarse, porque tenemos otro sistema de enseñanza. Por una parte, esto son deficiencias de la escuela rusa, pero lo que pasa es que si dejas el baile clásico y te vas al moderno, es un camino muy fácil. Se puede hacer. Es como un camino cuesta abajo. Pero del baile moderno al clásico nunca subirás. Por ejemplo, cuando en Broadway hacen castings y allí se reúne mucha gente con talento, les piden ejecutar varias combinaciones de baile. Los que hacen piruetas al estilo del ballet clásico tienen más oportunidad de ser admitidos en el papel que los que lo hacen al estilo del moderno, porque entienden que los que tienen una base de ballet clásico pueden hacer una cosa y la otra, y los que solo tienen la base del baile moderno ya no podrán bailar nada clásico. O sea, si lo decimos en términos simples, la diferencia está en que se siente más la presencia de lo clásico en la escuela rusa. Sí. En el baile moderno tenemos un retraso con respecto a Occidente de unos 50 años. Nos atrasamos mucho. Hemos estado mucho tiempo aislados de esto. Y luego hay otro momento. Es que a nuestro público esto no le gusta mucho. Cualquier ballet de arte moderno que se pone en escena en nuestro país tiene interés del público solamente los primeros 5 o 6 espectáculos. Y después la gente ya deja de venir. No porque bailen mal o algo no les guste, sino porque los que ya lo han visto una vez, la segunda no vienen. La primera vez vienen solamente por curiosidad, para ver qué es esto, y la segunda ya no vienen. Y en cuanto a los espectáculos clásicos, a los espectáculos que tienen argumento, la gente viene la segunda y la tercera vez. ¿Entiende? Es que la mentalidad de esta parte del mundo es así. Y a la hora de interpretar, ¿qué da, digamos, más satisfacción? Pues le diré que da placer, si te sale bien, bailarlo todo. Pero es más fácil bailar el estilo moderno.
a pesar de que te canses más, a pesar de que temas, es decir, de que te esfuerzas más o igual que en los espectáculos clásicos, tienes menos probabilidad de fracasar. Cuando se estrena una ópera, supongamos, y allí tenemos arias clásicas, sabes que aquí hay que dar el do mayor y es muy difícil alcanzarlo y hay pocos que pueden hacerlo. Y lo mismo sucede en el ballet clásico. Todos saben que aquí va a ir este movimiento y allí este otro. Y si no lo hacen, es evidente. Y cuando una bailarina hace los fouettés, todo el público la sigue contando las veces que lo ha hecho. Incluso la persona que ha venido por vez primera y ya es crítico y sabe o ha oído a alguien decir que tiene que ser 32 veces y le pareció que ella giró 31, ya dice, pues ves, no ha dado las 32 vueltas, ¿entiende? Y en el baile moderno no hay nada de eso en absoluto. Haz lo que quieras. ¿No te salió? Pues ya saldrás por algún lado. ¿Tuviste la posibilidad de aprender de maestros representantes de la escuela soviética, desde el punto de vista de sus tradiciones, de sus métodos? ¿Qué recuerdos conservas de aquellos tiempos? La enseñanza en Rusia tiene un nivel que en pocos lugares del mundo lo tiene. En ningún lugar del mundo hay análogo de la escuela rusa de baile. Escuelas análogas de baile, como en Rusia, simplemente igual como la nuestra, existen en París, la Gran Ópera, existen en Stuttgart, existen en Dinamarca y ahora se abren a medida que... Me refiero a las escuelas estatales, pues veamos dónde han estudiado los rusos hasta el día de hoy. Tenemos 3 escuelas a la vez: la secundaria de enseñanza general, la coreográfica y la escuela musical de piano. Antes eran 8 años. Ahora lo recortaron solo a 3 o 4 años. Nosotros estudiamos 8. En ningún país del mundo lo enseñan, ni en Francia, ni en Dinamarca, en ningún país. No lo hay y nunca lo hubo. Y esto es muy importante. Los artistas del ballet tienen que saber tocar piano, tienen que saber qué es el intervalo, etcétera, etcétera. Luego, como bailarines, estudiamos baile clásico, baile popular de carácter escénico, en el que entra el baile polaco, español, húngaro, bailes de todos los pueblos del mundo. Estudiamos baile en dúo, estudiamos arte dramático y también estudiamos baile histórico nacional. De todo lo que he enumerado, en todo el mundo estudian solamente 2 cosas: el baile clásico y el dueto. Todo lo demás ni siquiera lo estudian, por eso bailan tan mal los bailes populares, por eso les sale tan mal el baile histórico nacional. Por ejemplo, durante el espectáculo Romeo y Julieta, hay muchas escenas donde bailan padres, madres, abuelas y lo bailan fatal. Porque esto no se aprende en medio año de ensayos, esto se aprende desde la infancia. Uno tiene que saber bailar el minué o la romanesca o la pavana desde la infancia. O, por ejemplo, en cuanto a la mazurca, si empiezas a bailar a los 10 años, a los 25 años, lo harás brillantemente. Y en todos los demás teatros aprenden las figuras de la mazurca directamente en la sala. Por eso el nivel de los teatros Bolshoi y Mariinsky supera el nivel de todos los teatros del mundo, porque nuestra enseñanza es más perfecta. ¿Qué cambió desde entonces? ¿Qué tradiciones se conservan? En nuestro país prácticamente todo se ha conservado. Todo se ha conservado a excepción, digamos, del piano. Los años 90 fueron un periodo muy difícil para las artes. ¿Qué te parece? ¿Cómo se logró conservar la grandeza del teatro Bolshoi? Bueno, el teatro Bolshoi siempre ha estado lleno. No hay ningún teatro en Rusia que haya tenido tal éxito, lastimosamente, porque es el teatro principal del país y de todos modos siempre han venido turistas. El aforo siempre ha estado completo. Y en todos los demás teatros, pues durante 5 años había veces que había más artistas en el escenario que público en la sala. Fue una época muy difícil. Y todos los artistas seguían actuando. Los grandes artistas muy importantes salían igual al escenario y seguían actuando. Fue un periodo duro, realmente muy duro. Y todo esto se conservó gracias al Estado, porque en general todos los teatros en Rusia son estatales, pero fue muy duro ver que en la sala prácticamente no había gente.
Pero después todo se normalizó cuando pasaron estos años difíciles. Mire las carteleras, la cantidad de teatros que hay en Rusia, por no hablar ya de Moscú. Se han incluido en la enciclopedia de las grandes personalidades de Rusia. ¿Qué significa este reconocimiento para ti? Pues sabes, ser estrella, soñar con hacerse estrella y trabajar como estrella son nociones diferentes. Yo llevo trabajando como estrella muchos años, trabajo. Y no necesito demostrar a nadie que soy el mejor. No lo necesito. Ya hace tiempo que lo demostré todo. Cuando me dicen que, ¿y si no hubiera pasado así? No significa que yo sea malo. Significa que la gente no lo entiende. Es de lo que hemos hablado hace 5 minutos, e igualmente acerca de mis colegas artistas, que son el emblema de nuestro país, ¿entiende? ¿Qué tiene de bello el ballet? Pues que no tiene idioma, lo entienden todos en todos los continentes, porque, es decir, como el ballet ruso fue el escaparate principal de Rusia, el primero, Rusia tenía 3 pilares durante la Unión Soviética: el ballet, el espacio cósmico y el deporte. Los 2 primeros han desmejorado mucho, de momento nos queda el ballet. Simplemente no hay que olvidarse de esto. Muchísimas gracias, fue realmente muy interesante conocerte. Gracias. Señoras y señores, este ha sido Nikolai Tsiskaridze, indudablemente uno de los mejores bailarines del teatro Bolshoi de nuestros días. Nos despedimos, hasta la próxima.